Pudiera haberlos detenido o, al menos, advertirles que lo que estuvieran a punto de hacer no fuera cosa buena. Pero nada hizo. Tal vez lo más atinado fue levantarse de la mesa y acercarse al mostrador. Artemio de inmediato entendió que la cosa se estaba poniendo difícil, por eso decidió ir a hablarle a Rufino. Escudado detrás de su mostrador, Rufino escuchó la súplica de Artemio, que más que ruego era una actitud de censura, habiendo sido criado en un ámbito de decencia y buenas costumbres. Si hubiese estado el mostrador limpio, hubiese podido, para enfatizar su hablar, haber apoyado, sobre él, sus puños, o golpeado con ellos la superficie de la roída madera. Pero manchas de aceite y restos de bebidas espirituosas hacían imposible toda proximidad. De Rufino solo conocía su nombre, y esto porque Patricia los había presentado. Por otra parte, nada más, con respecto de él, sabía. Pasaba los 70. Abdomen abultado que intentaba guarecerse bajo una camiseta sucia y olorosa. Vasta mata de pelo sobresalían por todas las aberturas. Su escaso cabello pegajoso mostraba varias canas. Mordiendo un palillo de madera comentó que el asunto no le hacía mella. Que la gente pagaba por estar ahí, y mientras consumieran algo, no le interesaba otra cosa. Artemio no logró entender el paso del tiempo. Que los 20 años que transcurrieron desde la última vez que viera a Patricia, se habían transformado, sin que se diera cuenta, en 40. Una mañana, al despertar, sintió curiosidad por fijarse en el calendario. Y esto únicamente debido a que había soñado con ella. Se le representó el día en que la conociera, fresca, juvenil, con el brillo en sus ojos y su sonrisa al escuchar cada palabra tonta que él dijera. Pero la realidad fue otra. Mirando el calendario, hojas amarillentas y dobladas de humedad, que colgaban en la pared de la cocina, por fin entendió que habían transcurrido 40 años. ¿Y qué fuera de su vida? Tal vez se hubiese casado y tenido hijos. O quizás estuviera aún soltera o se hubiese divorciado. De pronto, del arcón inconsciente de los recuerdos, afloraron hechos, circunstancias, vivencias experimentadas por ambos o particularmente solo por él. Pero todas remitían al simple y notorio hecho de haberla conocido. Artemio quedó con la idea, como si fuera un presentimiento, de que volvería a encontrarla probablemente en un día no muy lejano. Y que si regresara al barrio donde ella viviera, aquello pudiera suceder. El hecho, patente, estaba en la revelación que tuvo a través del sueño. En esa oportunidad, donde la viera, de alguna manera se contentaría, al despertar, sabiendo que la encontraría, más allá del acto onírico. Y por más que rastreó, entre sus recuerdos, no logró dar con aquel que correspondiera al del último día, el de la despedida. A lo largo del paso de la vida, habría perdido detalles, inmersos en lo más profundo de su psiquis, los que solamente fueran recuperados a través de una medicación o del autoanálisis. Sin embargo, no deseó hacer ni una cosa ni la otra. Escogió que los recuerdos se decantaran por sí solos, sin ayuda extra. Empero,
lo que no pudo o no quiso evitar fue salir de su casa, un viernes a la tarde, y llegar hasta su barrio. Había cosas que ya no existían, o comercios que habían sido suplantados por otros. El frente del edificio donde vivía permanecía inmutable. Prefirió esperar desde la acera de enfrente, allí podría apreciar todo el movimiento de la gente. La evocación del sueño que había tenido le indicaba, como si fuese una corazonada, que Patricia saliera o entrase al edificio en cualquier momento. Si bien se trataba del lugar donde ella vivía, el hecho de sentir que, luego de transcurridos 40 años, continuara morando ahí, no abandonaba a Artemio, aun sabiendo que fuera muy probable que se hubiese independizado, yendo a habitar a otro sitio. Pero había una pequeña luz de su posición que clamaba que ella siguiera allí. Luego de varias horas de vigilia, al caer la tarde vio salir a una mujer de cabello largo, castaño, usando un vestido estampado y cargando al hombro un zurrón de cuero. De inmediato, la luz de la esperanza cegó a Artemio, presto dispuesto a cruzar la calle. Su misma manera de caminar, sus ademanes de echarse el pelo a la espalda dieron la pauta para saber que, en efecto, se trataba de ella. El paso del tiempo también la había afectado, pero aún conservaba la belleza que solo Artemio podía continuar viendo. Esa característica fue evidente en el sueño, como si ella conservase sus 18 años intactos o tuviera el don de volver en el tiempo. No obstante este detalle, lo que Artemio veía era una mujer que llevaba sobre su espalda el rastro de los años. No pudo resistir la tentación de seguirla y, en cuanto se detuvo a esperar el semáforo para cruzar la avenida, la tomó del brazo. Sorprendida, volteó para ver a un desconocido, de más o menos su edad, que sonreía. Artemio debió presentarse a sí mismo, delatando de quién se trataba, y fue recién ahí que Patricia lo reconoció. Claro, el tiempo había pasado para los dos, y si no hubiese sido que Artemio la soñara la otra noche, también pudiera ser que le costase determinar que ella fuera ella. Pero llevaba la ventaja que, con apenas unos retoques en su rostro, ya fuera reconocible. Tardó unos segundos en darse cuenta que Artemio era Artemio. También los años habían pasado para ella, y hasta pudieran estrechar sus manos como lo hicieran contrincantes en un certamen a ver quién de los dos envejeciera más pronto. Ambos ya habían pasado el límite de los 60, y a este detalle se sintieron en libertad de tildarlo niño. Se saludaron con un beso en la mejilla, hecho que a Artemio le devolvió el recuerdo del perfume de su piel. Ella dijo que iba a trabajar, y no puso reparos en que la acompañara. Mientras caminaban conversaban de muchas cosas, las cuales Artemio recordó la mayoría de ellas. Pero lo más doloroso fue evocar el día en que decidieron tener su primer encuentro sexual. Ella pedía que, por favor, no la penetrara, porque le dolía. Artemio, desnudo sobre el cuerpo de Patricia, no podía creer lo que le estaba solicitando. Esa noche debieron contentarse con besos y abrazos, además de recorridos por ambos cuerpos. Artemio debió regresar a su casa con su pene aún erecto. Se sirvió un café y se acostó, deseando que el sueño lo venciera lo antes posible. Las siguientes sesiones de sexo que tuvieron fueron un calco la una de la otra. El cuerpo hermoso, grande, de Patricia, se balanceaba de un lado al otro de la cama, apenas evitando controlar su alto grado de excitación. Pero de penetrar, ni hablar. Artemio la veía manipular su pene duro, como si fuera un soporte, un manubrio donde aferrarse. Y varias veces amagaba con llevarlo a su boca, o recorrerlo con la lengua, pero solo se limitaba a hacer un esbozo de las actitudes de las mujeres que veía retratadas en los videos porno. Artemio, encerrado en el cuarto de baño de su casa, lloraba lágrimas de desesperación. Había conseguido conquistar el amor de Patricia, una mujer hermosa, buena compañera, pero rehusando compartir lo mejor del sexo.
Los meses que sucedieron repitieron este esquema hasta el cansancio. Habiendo pasado una semana sin que se vieran, recibió un llamado de Salvia, tía de Patricia, invitándolo a tomar el té en su casa. Se puso contento, porque sería la primera vez, desde que salieran, que conociera a su familia. Una gran oportunidad. Ocupaban un espacioso apartamento en el 5º piso. Cuando llegó, en lugar de encontrarse con rostros alegres y ser recibido calurosamente, un manto de silencio y seriedad cubría el semblante de todos. Allí estaba Luana, madre de Patricia. Salvia, su hermana, tía de Patricia y, lo más curioso, un hombre sentado en un sillón de madera, puesto sobre una tarima elevada algunos centímetros del suelo. Su cabeza calva, lustrosa, estaba cubierta por una película broncínea, tostada por varios soles. Vestía un uniforme del ejército, bastante usado y lavado, casi perdiendo su verdadero tono verde oliva. Artemio pudo comprobar que tenía un zapato ortopédico. Este hombre, de nombre Jesús, era el padre de Patricia. En una parte, Luana explicó que a su marido le habían derribado su avión durante la guerra, y que la sacó barata, porque solo perdió su pie derecho. Jesús asentía con la cabeza todo lo que su mujer contaba, y sus labios se movían sin emitir sonido de palabra alguna. Se manejaba con señas, como los sordomudos. Sentadas las dos mujeres y Artemio a la mesa, antes de servir el té, Luana comentó que necesitaban saber algunas cosas y que le harían unas preguntas. Salvia inició el interrogatorio, preguntando cuántas veces habían hecho el amor. Artemio se sintió un poco incómodo, por lo que pareciera ser, a simple vista, una reunión para conocerse y tomar el té, resultó ser un tribunal, donde él era el único acusado. Haciendo memoria, respondió que, en total, y desde que se conocieran, unas 6 o 7 veces. Salvia anotó todos estos datos en una libretita de tapas negras. Luego quiso saber si la había penetrado, y en cuántas oportunidades. Las dos mujeres aullaron al saber que nunca lo había logrado. Jesús emitió sonidos guturales con su garganta, alzando sus brazos al techo. Luana explicó que su marido había quedado mudo ante el espanto que le ocasionó saber que su hija había consentido tener sexo con otro hombre. Al escuchar estas hirientes palabras, Jesús inició una serie de golpeteos con su zapato ortopédico. Artemio pidió que Luana se explayase, dado que no podía entender lo sucedido. Esto también fue anotado por Salvia, en su libreta. Luana dio detalles del caso. Había un muchacho que estaba a cargo del puesto de periódicos y revistas que estaba en la esquina. Y que resultaba ser harto conocido por toda la familia. Patricia le compraba, con regularidad, sus revistas favoritas, y entre una conversación y otra pareció ser que establecieron una especie de competencia, a ver quién de los dos aguantara más en la cama, teniendo una sesión de sexo duro. Patricia, en todo sentido, siempre fue una persona muy competitiva, y fue por eso que aceptó ir a un hotel con el joven. Y según testimonios de ella, hasta lo aguardó desnuda, en la habitación, a que fuera a comprar preservativos. El relato de Patricia continuaba hasta confesar que, esa noche, había perdido su virginidad. Los colores en las mejillas de Artemio subieron su tonalidad, escuchando esto. Volvió a repetir que, sus momentos de sexo con ella, siempre habían sido incompletos, dado que a la menor proximidad de su pene hacia su vagina, siempre decía que le dolía, y que, por favor, no avanzara más. Terrible historia para Artemio, no pudiendo creer lo que le contaban, lamentando que no estuviera presente Patricia para confirmarlo todo. Jesús, preso de impotente violencia, zamarreó su silla hacia adelante y hacia atrás, consiguiendo que cayera de espaldas, golpeándose la nuca. Las dos mujeres, aullando de terror,
corrieron en su auxilio. Artemio aprovechó el momento de confusión para escapar, ganando la calle. El puesto de periódicos de la esquina estaba cerrado y cruzadas sus puertas con una faja de clausura provista por la municipalidad. De seguro, Jesús habría movido sus influencias políticas para que dejaran sin trabajo al violador de su hija. Era lo menos que podía hacer. Estando un poco alejado del edificio, sacó su celular, intentando comunicarse con Patricia. Pero no tuvo suerte. Nunca fue atendido. La volvió a ver a 2 semanas luego del evento del tribunal familiar. La encontró por la calle. Llevaba puestos unos anteojos negros, y con la indiferencia con que lo saludó, dio a entender que la relación entre los dos se había acabado. Artemio pensó que fuera factible le diera una explicación satisfactoria, pero recordando el asunto con el muchacho del puesto de diarios, consideró que no valía la pena. Su actuación en la cama había sido paupérrima, poco comparable a otros sucesos con distintos hombres. Se despidieron saludándose a distancia, como si el simple hecho que hubiesen rozado sus mejillas para recibir un inocente beso, hubiera sido poco aconsejable. Esto había sucedido hacía 40 años atrás. Luego del recorrido de instancias pasadas de vida, Artemio regresó al tiempo presente. Le pareció curioso el hecho de que tanto él, como ella, ninguno hablara o hiciera mención o comentario con respecto del muchacho del puesto de diarios. Él, por no desear ahondar en un pasado el cual no sintiera deseos de regresar, y ella, quizás por estar avergonzada por lo que hiciera, y más habiéndole contado a sus padres. Así estaban las cosas, caminando juntos y hablando de asuntos triviales, con poco sentido. Llegaron a la puerta de un bar de aspecto viejo y mal mantenido. Se trataba de una whiskería. Patricia dijo que trabajaba allí, desde el atardecer hasta altas horas de la madrugada. Artemio pidió entrar, a lo que ella no puso reparos. Dentro, el lugar se mostraba desprolijo, con mesas sin manteles rodeadas de sillas de varios estilos. La concurrencia era especialmente masculina, de aspecto rudo, mal vestidos y oliendo a pestes, bebiendo interminables vasos y latas de cerveza. Había, en el ambiente, una densa capa de humo de cigarrillos, cosa que, en el resto de los lugares, estaba prohibida. Patricia se acercó al mostrador, tras el cual había un hombre vestido en camiseta. Mayor de edad, fue presentado a Artemio como Rufino, diciéndole que era un antiguo amigo. Rufino le dijo que se sentara donde encontrara lugar. Patricia dejó a Artemio en una mesa vacía. La vio irse al fondo del local, a cambiarse de ropa. Por ese sector, se veía una tarima no demasiado amplia, iluminada por un reflector cuyo plato giratorio de filminas de colores estaba fijo en el rojo. Desde su ubicación, pudo ver a Rufino colocar un disco en el tocadiscos que tenía en un extremo del mostrador, y del cual no tardó en oírse algo de música árabe. Se acercó una mujer, vistiendo un delantal escotado de 2 talles menos, el cual dejaba entrever el asomo de sus senos y, sin que Artemio lo pidiera, dejó sobre la mesa un vaso de vino. La música continuó sonando hasta que, de pronto, apartando el cortinado ubicado detrás de la tarima, hizo aparición Patricia, vestida de odalisca, hecho que logró que toda la concurrencia masculina estallara en aplausos y vítores. Comenzó a bailar, meciéndose al compás de la música, y el menear de sus caderas resultaba lo suficientemente provocativo, tanto como para que los clientes emitieran silbidos y exclamaciones de aprobación. La luz roja que bañaba su cuerpo disimulaba determinada cantidad de imperfecciones, estrías en su abdomen y grasa saturada que volcaba sobre la pollera de flecos. La música pasó a ser más movida, al ritmo de instrumentos de cuerda y otros elementos de percusión, más aerófono sonando hasta la saturación. Hasta aquí todo fue más o menos bien,
pero el momento más indicado llegó cuando Patricia se soltó el corpiño, dejando libres a sus enormes senos, jugueteando, con sus dedos, en los pezones. Los hombres gritaron como lobos hambrientos. Y cuando se quitó la pollera, enseñando al público sus glúteos, de la mesa más cercana salieron dos muchachos grandotes, subiendo al escenario. Tocaron el cuerpo de Patricia por todos lados, hecho que incitó a otros 4 para que subieran también. Antes que alguien pudiera detenerlos, los 6 hombres sometieron a Patricia a una escena de sexo grupal. Acodado en el mostrador, Rufino los contemplaba, envidiándolos por no poder él hacer lo mismo. Mientras otros, desde sus mesas, aplaudían, dando muestras de confirmación a lo que estaban presenciando, Artemio se levantó, yendo a encarar a Rufino. Le espetó que no se quedara ahí tranquilo, que fuera a impedir el mal comportamiento de su clientela. Rufino se encogió de hombros, diciendo que lo hacían todas las noches. No dio demasiadas explicaciones. Fue hasta el tocadiscos y cambió el disco, poniendo uno de tambores africanos. Este nuevo acompasar rítmico excitó a 2 jóvenes que estaban sentados en una mesa al fondo. Se despojaron de sus vestimentas y subieron, desnudos, al escenario, mezclándose con la multitud que ya estaba. Patricia parecía disfrutar el momento, porque reía y pedía más y más. Artemio se hartó de todo. Salió a la calle, respirando aire puro. Este evento sucedió hacía 5 años atrás, durante los cuales no volvieron a hablarse. De improviso, una tarde de invierno la encontró. Caminaba por la vereda de enfrente, iba acompañada por Rufino, que la llevaba de la mano. Algo encorvada y ayudada a caminar gracias a un bastón, de seguro se dirigía a la whiskería, a cumplir con otra jornada de trabajo. Artemio ahogó, en silencio, sus lágrimas, perdiéndose calle abajo.